El sistema de salud mostró su peor cara en estos días. Quienes estudian y se preparan para cuidar la vida de todos nosotros se convirtieron en asesinos. Como si se tratara de una mala película de terror, dos enfermeros aprovechaban momentos a solas con sus pacientes para quitarles la vida. Uno lo hacía en la Asociación Española. Juan Ariel Acevedo, de 46 años, dijo que actuaba así por piedad y que está arrepentido, y reconoció que por momentos se sintió Dios. El otro, Marcelo Pereira, tiene 39 años y trabajaba en el Hospital Maciel y también en la Española. En sus declaraciones ante la justicia dijo que mataba para calmar el sufrimiento de los pacientes, pero también planteó en algún momento que había pacientes que lo tenían cansado. La policía comenzó con la investigación en enero, pero recién el lunes 12 de marzo, la muerte de una mujer de 74 años, Santa Gladys Lemos, en el Hospital Maciel, precipitó el desenlace. Hoy los dos enfermeros se encuentran recluidos en la cárcel de Juan Soler, en el departamento de San José. Poder Pensar dialogó con el investigador que encabezó la búsqueda de las pruebas contra los enfermeros asesinos, San Ángel Rosas, de la División Crimen Organizado e Interpol. Esta investigación comenzó con una información anónima del ámbito de la salud hace aproximadamente un mes y medio, 2 meses. ¿La denuncia qué características tenía? No era una denuncia, más bien era una información precaria que lo que nos decía que había algunas muertes dudosas en algunos centros de salud. ¿Esa denuncia refería concretamente al caso de la mutualista privada o al caso del hospital público? Concretamente al hospital público. ¿Cómo fue el proceso de investigación después de esa primera denuncia? ¿Qué es lo que se hace? Cuando se toma contacto con la denuncia, primero que nada se trata de establecer la veracidad de lo que está diciendo la persona que informa. Y ahí, cuando se vio que podía haber algún indicio de verdad, se habla con la justicia, se empieza a trabajar, se hacen seguimientos, vigilancias, hasta que se acelera el proceso con un caso que detonó hace una semana atrás, que fue la muerte de una paciente que estaba de alta. Hay quienes dicen por allí, o salió una versión, que hubo una segunda denuncia anónima entre medio, ¿es así? Cuando empezamos a trabajar en el caso, empezamos a entrar en contacto con distintas personas y ahí se empezó a recabar información. Al estar en contacto con distintas personas se empiezan a tener otro tipo de informaciones que la dan, entre comillas, informantes. ¿Cómo hace la policía en un caso que tiene que ver con lo médico, con lo técnico? Porque ustedes tienen una denuncia que dice puede haber una intencionalidad en determinadas muertes, pero ¿cómo hacen para determinar eso? Tiene que haber alguien que conozca de eso. Evidentemente fue un caso muy difícil, se trabajó en coordinación con las autoridades de la salud. Cuando se vio que se necesitaba alguna información, recurrimos a ellos colaboraron, tanto el hospital público como el hospital Maciel como la Asociación Española pusieron todo a disposición cuando se les pidió, que eso es muy necesario para nosotros porque había algunos temas técnicos que nosotros nos manejábamos, por supuesto. Cuéntenos cómo esa primera denuncia, ¿hablaba de un enfermero ya? ¿Hablaba de los dos? ¿Cómo se...? La primera denuncia o la primera información hablaba de una persona que estaría cometiendo este tipo de ilícitos. Con nombre y apellido, ya se identificaba en la denuncia. Con una persona que estaba cometiendo este tipo, que trabajaría en determinado lugar. ¿Cómo aparece el segundo enfermero en cuestión? Cuando se comienzan las indagatorias y otros elementos que se tenían, se pudo ubicar a una segunda persona que estaba vinculada con estos hechos. ¿Usted nos puede contar mínimamente cómo actuaban ellos? O sea, ¿aprovechaban un momento que estaban solos con el paciente? ¿Cómo hacían? El accionar a grandes rasgos, ellos lo que hacían, se relacionaban con el paciente, buscaban momentos que no lo vieran, uno inyectaba morfina en la vía y el otro inyectaba aire en la vía central. Esos eran los dos caminos que utilizaban por separado. Los dos caminos. En el hospital Maciel, el que actuó en el hospital Maciel lo hacía a través de morfina y el que actuó en la Asociación Española lo hacía a través de inyecciones de aire. Todo eso lo expresó muy bien ayer el doctor Bomero y también los ministros cuando dieron la conferencia. En el caso de la morfina, ¿se sabe dónde salía? ¿La llevaba él? ¿La sacaba del propio hospital? Evidentemente la morfina no era de él, la sacaba de un centro de salud, pero vamos a mantener en reserva eso por el momento. ¿Cómo se los enfrenta a ellos en el momento que se les detiene?
¿Cómo fue esa situación? Cuéntenos un poco cómo fue. Evidentemente ellos se sorprendieron de la detención porque no esperaban que la policía estuviera sobre sus pasos. Cuando se los detiene, la primera reacción, que es una reacción natural del ser humano que trata de preservarse, es negar toda vinculación con los hechos. Ellos dicen que no hacían. Aquí en la Dirección de Crimen Organizado de Interpol tenemos especialistas que hace años que trabajan con nosotros, que son sagaces interrogadores y pudieron, después de largas evasivas y unas cuantas horas de interrogatorio, llegar a la confesión de ellos, que dieron detalles que pudieron ser comprobables por la justicia. En este caso, digamos, ¿qué tipo de material tenían ustedes? Porque sale por ahí algunas fotos en el juzgado para identificar a los pacientes, o que ellos identificaban, bueno, sí, le dimos muerte a tal y cual paciente a través de fotos. ¿Cómo se fue? Evidentemente, en primera instancia lo que teníamos era la confesión de ellos. Había que lograr cuáles eran los casos. 1 o 2 casos ya los teníamos bien claros, pero otros casos había que tratar de buscar elementos para que ellos nos pudieran decir cuál era o cuál no era. Ahí se trabajó coordinado con la justicia y coordinado con la Dirección de Identificación Civil para mostrar fotos. Eso se hizo todo a nivel judicial y ellos fueron estableciendo, conocían a algunos, a otros, y se sigue trabajando en ese sentido, pero está en el ámbito de la justicia. ¿Se supone que ellos actuaron en determinadas salas de los lugares donde atendían? Sí, están muy definidos los lugares, que eso le queda claro a la población, no es que actuaban indiscriminadamente en cualquier hospital o cualquier cosa. En el Hospital Maciel actuaban en la unidad cardiológica y en la Española, en el CTI neuroquirúrgico de la Española. Esos lugares son los concretos de las muertes. No hay otros lugares. Ante la policía, en esas declaraciones que hicieron, usted me decía personal especializado, habló con ellos hasta que dijeron la verdad. ¿Cuántos casos llegaron a nombrar ellos? Como lo dijo el juez ayer en la conferencia de prensa, evidentemente el caso era superior a los casos por los cuales fueron procesados. Lo que pasa es que se sigue trabajando y se va a ver si se puede establecer otros casos. ¿Pero ellos manejaron alguna cifra? De cifra no queremos hablar, para ser prudentes, ni de años ni tiempo de duración, porque tendrán que entender que esto sigue y queremos brindarle a toda la población una información veraz. Si nosotros nos ponemos a especular con cantidad y con años y con una duración en el tiempo, podemos estar cometiendo errores que después tendríamos que pedir disculpas y no queremos hacerlo. En su experiencia, en todos estos años en la policía, ¿por qué cree que pasó esto? ¿Cuál es el perfil de estas personas? Esto, primero que nada, es un caso totalmente atípico, que va a quedar, por supuesto, en los anales de la policía y en la historia de la sociedad toda. Estos casos no son casos que nosotros estemos acostumbrados a ver por nuestra calidad humana y nuestra sociedad, por nuestros valores. Son casos totalmente horribles que nos chocan como ciudadanos, porque trascendiendo que uno es un profesional de esto, nosotros nos sentimos afectados humanamente por esta situación. Nos pega fuerte porque nosotros podemos tener familiares, podemos tener un padre, un hijo, un hermano que pueda estar en esta situación y nunca queremos pensar que pase una cosa como esta. Evidentemente nos choca mucho esta situación. ¿Ellos se mostraron arrepentidos en algún momento? Ellos lo que manifestaron, al menos en el ámbito policial, que lo hacían por un tema de tratar de calmar el dolor del paciente. Lo que pudo comprobarse claramente que no era tan así, porque una persona que le dan el alta y en la noche la matan, evidentemente ahí no era para calmar el dolor, estaban siguiendo otras cosas, ¿no? Y se nota claramente la actitud y la conducta criminal que tenían. ¿Ese es el único argumento que manejaron para lo que hicieron? Hay detalles que no le podemos brindar del expediente, porque se siguen diligencias, se siguen actuaciones, está en el ámbito de la justicia y no queremos entorpecer ni la labor de ellos, ni nosotros como auxiliar de la justicia decir cosas que nos puedan perjudicar también. Le preguntaba, por ejemplo, si tenían antecedentes de algún tipo. No, eran trabajadores normales, por lo que sabemos hasta ahora, y no había indicios de una conducta como esta en su trabajo diario. ¿Puede haber más enfermeros involucrados en esto? Hay cosas que no le podemos decir, como le dije anteriormente, se está trabajando, va a haber nuevas instancias seguramente en los próximos días y ahora no es una cosa
que le preocupa tanto a la policía. Ahora lo que le preocupa a la policía son los familiares de las víctimas, y en ese camino estamos. Generamos con profesionales de nuestra dirección, que tenemos psicólogos en el departamento de vigilancia donde se trabajó este caso, para comunicarle a los familiares de las víctimas, que ya estamos en eso. Bien, con respecto al perfil de los pacientes, ¿buscaban algún perfil en particular de paciente o no? No se ha podido determinar eso, ahora son hechos puntuales y aislados, y eso quizás en los próximos días se pueda responder con más claridad. ¿Y edades, por ejemplo, de esos 16 casos que terminan confirmándose? No podemos darle ni detalle de esos casos, ni edades, ni tiempo en el que sucedieron. ¿Por qué? Porque hay una razón de orden. Nosotros queremos hablar con la familia y después, si el juez lo cree conveniente, se le va a comunicar a la opinión pública. Seguramente mucha gente se pregunte si la policía no podía haber actuado antes y evitar muertes. Por ejemplo, de esta mujer del lunes pasado. Creo que queda claro que la señora estaba de alta. Nadie iba a pensar que una persona que estaba de alta iba a ser asesinada. Si la policía o la justicia, porque estaba enterada de todos los pasos que estaba siguiendo la investigación, hubiese presumido que iba a pasar una cosa como esta, actuaba inmediatamente, como fue que pasó, inmediatamente que se tuvo la sospecha, más allá de que estaba de alta, que uno podía decir, no, era un caso totalmente aislado, se actuó inmediatamente. Y no nos consta en este mes y medio que se estuvo investigando, no se pudo ver, ni la policía tenía conocimiento, sino se hubiese actuado inmediatamente como se actuó en este caso. No se tenían las pruebas, digamos, tangibles como no, para detenerlo. En este caso, primero estaba de alta, no había llamado la atención, pero la policía, como ya había entrado en contacto con este caso, notó algunas cosas que alertas que llamaron la atención, y ante la alerta se habló con el juez, se actuó inmediatamente. Fue tan así que el juez, inmediatamente de la muerte, se habló con los familiares para que se hiciera la autopsia. Eso fue cuestión de horas. Es decir, que la celeridad y la responsabilidad como se actuó tanto en el ámbito policial como en el ámbito de la justicia fue muy importante para el esclarecimiento de estos hechos. Los familiares dicen en realidad que nadie se comunicó con ellos cuando el tema del cuerpo que fue retirado para hacer la autopsia, que se enteraron después porque la empresa que iba a hacer el sepelio les avisó. Ahí hay como una contradicción, digamos, con esa versión que usted me dio. Evidentemente en estos casos muy complejos y de difícil resolución, como este caso, van a surgir distintas versiones, distintas opiniones. Lo importante es cómo se actuó, y la actuación fue correcta tanto a nivel policial como a nivel judicial. Evidentemente habrá intereses en juego, que ustedes sabrán, hay muchos intereses en este caso, pero a lo que a nosotros nos importa es la parte profesional y la parte humana, y por eso estamos preservando en este momento, y a las pruebas me remito y ustedes lo están notando, estamos preservando nombres, lugares, tiempos, para no afectar, y así como estamos actuando ahora, hemos actuado siempre. Evidentemente versiones pueden surgir, eso estarán ustedes, hablar con unos, hablar con otros y ver lo que se está sucediendo. Pero evidentemente empiezan a tallar otras cosas. Pero la familia nunca puede sentirse en el futuro mal porque se está aclarando un hecho que podía haber pasado totalmente inadvertido, porque le habían dado el alta, le podían dar cualquier causa de muerte y la policía le aclaró un asesinato de una persona. Podrán estar afectados, podrán decir algunas cosas, pero eso no lo pueden tapar. Que la policía actuó y que la justicia actuó y que se le respondió como se debe. Si se comete una cosa, un delito, el delito se ataca. Y fue lo que se hizo. Luego de la pausa les mostramos la visita que hicimos a la casa de la familia de esa mujer que fue asesinada por los enfermeros el 12 de marzo. Allí plantean cómo se dio todo el caso y también qué es lo que piensan sobre lo que ha pasado en las últimas horas.